Mujer medicina, entrega tu danza. Mujer medicina, entrega tu danza. Ya para nuestra tercera y última sesión para tocar este tema introductorio sobre revitalización, poder compartirles un poquito. Y hoy vamos a empezar distinto. Ahora vamos a empezar escuchándolas más bien a ustedes y después ya hablaré un poco más sobre ya lo que son propiamente la base de los principios, las prácticas, en fin, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que se quedó un poquito de tarea? Por ahí les pasaron el esquemita de los principios de la revitalización, pues con la intención de que los pudieran ver, a ver qué les generaba, porque no están ahí desarrollados, es un mero listado. Esto ¿no? Lo hago, de qué manera seguramente tuvieron que detenerse a pensar un poquito, a ver esto como que, ¿de qué se tratará? ¿Quién quiere empezar? La idea es que varias nos puedan compartir ahora cómo fue esta reflexión, este acercamiento a los principios. Hola a todas, buenas tardes. A ver, déjenme. Hola a todas, buenas tardes. Pues yo estaba revisándolo y yo creo que es esto que hemos dicho varias veces de que el cuerpo habla, ¿no? Ya ven cuando tenemos una impresión muy fuerte, una noticia buena o mala, como que se nos quiere ir la respiración. Pues eso de la nutrición, yo padezco obesidad y muchas veces me han dicho que tiene que ver con miedos, con protegerse. Estoy totalmente convencida que tienes razón, Isaura, ¿no? Es un lenguaje del cuerpo. Yo, o sea, confieso que no le di una repasada a los principios, pero desde la charla pasada, yo me clavé, por ejemplo, comer mejor. O sea, la alimentación, estoy comiendo, o sea, como para que mi intestino trabaje bien. Yo vi la necesidad de comer 4 veces al día. En la mañana un licuado verde, más tarde media mañana almorzar bien, comer bien. Por cierto, no he comido, aquí estoy fallando, pero es que cuesta mucho con el trabajo. Y cenar ligero. Me está ayudando muchísimo, estoy regularizando el intestino grueso, que era así como un pendiente muy grande. Sigo caminando, haciendo ejercicio físico, respirando. Y o sea que fue mucho centrado en mí. Y luego, ah, este, estoy yendo a psicoterapia. Lo vi muy necesario ir a psicoterapia porque sí estaba así como con algunas pánicos y con sustos y como me sentí así. Y estoy participando activamente en un grupo de Reiki y estoy muy, muy contenta. O sea, estoy moviendo la energía mía y ayudando a mover otras energías. Sí, y yo sí estoy sintiendo cambios muy, muy, muy padres. Bueno, buenas tardes a todas, me da mucho gusto verlas. Y decía que perdí el esquema, pero sí tuve presente algunos principios y sí me gustaría saber dónde está el esquema. Me he perdido mucho en estos medios de comunicación, pero el tema de respirar, ¿no? Que creo que respiramos con todo el cuerpo y caminar, pero me acuerdo que cada principio que tú decías, cada acción tiene un efecto. Entonces, no recuerdo bien los efectos. Estuve atenta a mi respiración, estaba atenta a mi respiración, mi temperatura de todo el cuerpo. La hidratación, me cuesta mucho beber agua, soy muy cafetera. Entonces, ya cuando estoy tomando café ya me olvido de todo lo demás. La nutrición creo que es difícil cuando compartes con otras personas que son más carnívoras que tú. Pero bueno, me cuido de la nutrición, pero yo soy muy dada al azúcar, al dulce, ¿no? Y sí sé que lo necesito. Por ejemplo, necesito que sea mi primera alimentación en la mañana porque yo amanezco trabajando en la computadora y escribiendo. Entonces, como mi alimento para el cerebro, yo con eso duro 2 horas y ya puedo desayunar, ¿no? Con un pan dulce y un café. Y pues estoy atenta a eso y como tú decías, pues cada cuerpo necesita cosas diferentes. Por ejemplo, conmigo el tema del azúcar, sé por qué lo necesito. Hay también quien dice que el tema del azúcar es como darnos cariño, como carencias de cariño, y pues a lo mejor también, pero la verdad es que mi cerebro es bien trabajador con eso, ¿no?
Entonces sí me gustaría saber dónde puedo tener o cómo conocer los caminos más fáciles. Empezando por el primer principio, que es la respiración, como decía Irma, pues sí, respiramos por todo el cuerpo, pero lo que estuve observando es que hay momentos en que me costaba respirar, ¿no? Quería hacer como ejercicios de respiración. Decía yo, bueno, antes aguantaba más, ¿qué me está pasando? Sí subí de peso ya 2 kilos en esta temporada y digo, bueno, aunque esté cuidando la alimentación, se me ha hecho como difícil bajarlos, porque también, pues si bien aunque uno esté tratando de comer mejor, realmente no siempre se tiene acceso a todo. Los precios también están, sí es también una cuestión de acceso económico, disponibilidad. Aquí en mi colonia hubo 3 semanas que no hubo tianguis. Ahorita los comercios ambulantes que te dan mejor acceso tampoco están funcionando porque estamos en zona roja. Entonces no hay mucho acceso a muchas cosas y eso también pues limita, ¿no? Sin embargo, pues sí, hemos estado más animadas aquí en la casa, estamos haciendo más ejercicio, tomando, hidratándonos bien, descansando, jugando, ¿no? Jugamos juegos de mesa o leemos o vemos, encontré un canal de audiolibros muy bueno, entonces ese me gustó mucho, les recomiendo Muchas vidas, muchos maestros, que está muy bueno. Y bueno, también con las plantas, creo que eso nos ayuda a sobrepasar esta situación. Y bueno, y con las personas que atiendo, hay también muchos desajustes emocionales y digestivos, quienes pueden estar con diarreas y quienes pueden estar constipadas o quienes pueden estar en estreñimiento por varios días, ¿no? Hay muchos cambios, tanto emocionales como digestivos. Algo que mencionaba era lo de los pacientes. Yo soy terapeuta, sobre todo de terapia floral, y hago el estudio bioenergético y herbolario y todo eso. Y o sea, yo estoy percibiendo mucho dolor en la gente, mucho dolor, mucho desasosiego, mucha pérdida. Ciudad Juárez es una zona de las de más alta, es una ciudad muy compleja y mucha pérdida de mucha gente. Se ha quedado sin empleo, mucha gente, ha habido, fíjate que mucho cáncer en mucha gente. Yo digo, tiene que tener relación, porque gente que ni por aquí se enfermó y se murió. Ay, le dio el coronavirus. No, era cáncer. Entonces, así como que, y sí, yo he sabido de varias gentes, hay mucha angustia. Entonces, a mí me cuesta mucho como mantenerme, ¿verdad? Para poder hacer algo. Entonces, necesito fortalecerme mucho. Si no, pues yo también me doblo. Y en ese sentido, pues me está ayudando mucho el grupo de Reiki. Me metí en un grupo en el que damos Reiki a la gente y todo eso. Eso me está ayudando increíblemente. Y también hacer la psicoterapia, porque, mira, cada día estoy más convencida de lo que tú nos dijiste. Tenemos que estar fuertes, tenemos que revitalizarnos, porque estamos mucho en contacto con el dolor ajeno y a veces el de nuestras familias. En mi familia ahorita muchos se quedaron sin empleo. Y los que tenemos un poquito de ingreso haciéndonos garras y todo eso. Sí. Muchas gracias, Dora. Gracias, sí. Pues hola, buena tarde a todas. Y bueno, pues para mí estar en la conciencia de practicar, pues de repente para mí yo creo que todos los ejes los voy practicando. La cuestión es que el que identifico que me cuesta es el de la alimentación. O sea, procuro no malpasarme,
y de hacer 5 comidas al día, pero de repente como esta lógica de equilibrar los alimentos todavía no me sale muy bien. Entonces, pues trato de tener siempre así como la variedad y de, o sea, ya tengo muchas prácticas, como por ejemplo, ya desde hace muchos años ya no consumo azúcar, desde hace muchos años no soy como dulcera, tampoco, sí como azúcar, pero, o dulces, digamos, pero no lo hago con frecuencia, o las harinas blancas también, no sé, ni se me antojan, pero aún así todavía no agarro bien la onda de como qué alimentos darle preferencia para mantenerme con mi pH óptimo y poder entonces pues tener un terreno, cultivar un terreno propio saludable y sobre todo porque pues yo vivo con una problema de fibromialgia, entonces la tensión me hace que mi cuerpo de repente viva con mucho dolor por periodos, pero también me doy cuenta que es por las, cuando estoy muy tensa. Entonces, aún cuidando mi salud emocional, ver cómo gestiono mis emociones, hay periodos en donde me cuesta, ¿no? Pero bueno, también sé que es de poner atención y de, pues, de ubicar dónde estoy y desde ahí, pues, volverme a impulsar y cuidar. Así en eso estoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma. Bueno, pues voy a ir empezando Jessy, por compartirnos tu experiencia. Entonces voy a ir empezando a compartirles un poco sobre este tema ya en concreto de los principios y voy a retomar algo de lo que nos han compartido que creo que precisamente es muy importante resaltar que pues lo que yo he hecho de sintetizar en este listado de principios pues no es para nada, si se dan cuenta, descubrir el hilo negro, no es. Por supuesto me ha llevado, como en algún momento decía Eugenia, estudiar mucho, practicar mucho, estar en conciencia, acompañar muchos procesos, porque si bien es cierto que no es algo, no parecería algo complicado, ¿no? Más o menos tenemos una intuición de aquello que necesita nuestro cuerpo, ¿sí o no? ¿No? Sabemos que, pues, que necesitamos actividad física, que necesitamos el contacto y compartir, que necesitamos respirar, por supuesto, tomar agua, descansar. Sin embargo, y bueno, voy a hacer una pausita para hacer como un poco resumen de lo que hemos venido planteando de una manera muy, muy breve, como para rescatar e integrar y también para quienes hoy están por primera vez. Entonces, la idea es que, pues, la propuesta de revitalización lo que pone en el centro es plantear que necesitamos enfocarnos a cultivar nuestra vida, ¿no? Es decir, a poner en el centro aquello que favorece desde un sentido más profundo y más básico y más primario, que las células que constituyen nuestro organismo vivan, que cuando mueren, porque tienen su ciclo de vida también, haya y exista toda esa capacidad de regeneración en el cuerpo, para que entonces la continuidad en la funcionalidad suceda, ¿no? Porque vida es funcionalidad orgánica, ¿no? Si lo pongo en un resumen. ¿Y por qué esto es una propuesta y por qué siento la necesidad desde hace muchos años de trabajar en ello? Porque básicamente lo que hemos aprendido, y alguna de las sesiones ya lo comentaba, a partir de una serie de paradigmas, de teorías, ¿no? Tanto en el ámbito de la salud, la biología, en fin, pues se ha centrado mucho como en la salud, ¿no? En estar saludable y en la lógica del remedio. Y como lo he comentado, no es que yo piense que sea malo, no, simplemente que es esta lógica como de salvarnos de algo, ¿no? Que surge con la teoría microbiana, que plantea que la enfermedad proviene de la microbiota, ¿no? De esos organismos que nos constituyen y que han sido parte de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Que eso dispone
en varios sentidos a, por un lado, colocarnos en acciones que van encaminadas a salvarnos de algo. ¿A salvarnos de qué? Pues de la enfermedad o de los microbios, ¿no? Llámense virus, bacterias, en fin. Y lo que planteo con revitalización es, pues, qué tal que nos centramos en favorecer los procesos de vida. Y eso, en un sentido también psicológico, relacional y yo diría hasta sociopolítico, pues coloca en otro lugar de recuperar el poder personal y el poder interior, porque desde los paradigmas clásicos, ¿no?, hegemónicos, se coloca el poder del saber y del evitar la enfermedad en el afuera, incluso de enfermarnos, ¿no? En el afuera con los virus, en el afuera con los médicos, en el afuera con las vacunas, en el afuera con las medicinas o con los remedios del tipo que sea. Por lo tanto, entonces, ¿se acuerdan la sesión anterior? Ahí hablaba de, ok, y entonces la realidad que podrían decir, pues es que enfermamos, ¿no? Que suceden alteraciones y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿De dónde vienen? Y la sesión pasada hablábamos, ¿se acuerdan este esquemita que les decía? Básicamente nuestro organismo sufre alteraciones por dos razones, o por carencia o por exceso. Y pareciera algo como muy simple, pero la realidad es que es así, ¿no? Y pueden suceder entonces, si esto se cronifica, ¿se acuerdan? El problema no es, porque como decía Carmen, ¿no? Y comentaban algunas de ustedes, y sobre todo en la situación que estamos viviendo actualmente, pues podemos tener carencia de algo o podemos tener exceso de algo, precisamente porque no hay acceso a ciertos alimentos o no podemos salir y no podemos movernos como antes podríamos hacerlo. En fin, podemos vivir situaciones que les llamamos agudas, ¿no? Sin embargo, lo que empieza a generar estas enfermedades que ya son crónico-degenerativas, ¿no? Lo veíamos la vez pasada, precisamente es la cronicidad, que se mantengan en el tiempo. Y entonces eso empieza a provocar intoxicación, en el caso del exceso, debilitamiento en el caso de la carencia, y ambas empiezan a generar inflamación y con la cronicidad daño celular y degeneración. Por lo tanto, retomando un poquito esto, entonces, ¿cómo entran aquí los principios? La idea es cómo y a partir de qué entonces podemos ir favoreciendo que no se cronifiquen excesos y carencias. ¿Cómo ayudamos a nuestro cuerpo para que eso no se mantenga en el tiempo? Porque si se acuerdan, y esto creo que lo vimos la primera sesión, tenemos todo un mecanismo de regulación para mantener a nuestro cuerpo en la homeostasis, que se acuerdan es esa condición que requiere nuestro cuerpo para desarrollar todas sus funciones. Y que ahí lo pueden ver en el cuadrito, que son esos, a través de esos indicadores, estas constantes fisiológicas, como la temperatura, el pH, se refleja en el estado emocional. Entonces, por supuesto, las emociones como un lenguaje, ¿no? Por lo tanto, si ayudamos a que este gran sistema, que se acuerdan, les decía, no es el sistema inmune nada más, es el sistema psiconeuroinmunoendocrino, que ahora se sabe que actúa como un solo sistema y es el gran regulador, que activa procesos de alostasis, que son todos estos que se llevan a cabo para que el cuerpo regrese a su homeostasis. Y que esos procesos de alostasis a veces los interpretamos como enfermedad y los atacamos. Esas que desde revitalización, y esto lo tomo de la medicina antropológica, otra de las formaciones que tengo, quizá la más antigua de ellas, y qué es lo que sucede, ¿no? Que nuestro cuerpo entonces puede regresar, ¿no?, a la homeostasis, favorecer que no se cronifique, ¿no?, y que a través de las diferentes prácticas podamos lograr que la alostasis se lleve a cabo y que podamos efectivamente no llegar a las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Esas otras enfermedades que son de alostasis
no son enfermedades, decía, ¿no? Desde la revitalización, desde la medicina antropológica, como ejemplo, y ya mencionaban algunas de ustedes, las diarreas, las gripes, el vómito, incluso la fiebre, la inflamación. Todos esos son procesos que el organismo tiene para cuando sale de esa homeostasis, pueda activarse y regresar a ellos. ¿Qué sucede? Que cuando no los vemos así y los interpretamos como parte de la medicina hegemónica, los interpreta como enfermedades de las cuales tenemos que salvarnos, pues podemos empezarlos a atacar y entonces atacamos los esfuerzos de nuestro cuerpo por regularse y podemos terminar en enfermedades crónico-degenerativas. Y gran parte de eso, pues las enfermedades autoinmunes, porque al atacar a estos procesos, lo que estamos atacando es a nuestro sistema inmune con sus esfuerzos. Ok, entonces, más o menos ahí recuperando de lo que hemos estado trabajando y por lo tanto, a ver, y entonces en concreto, ¿cómo ir haciendo? Entonces, esta lista que les decía que no, para nada es el hilo negro, pero sí fue de manera muy sistemática, muy cuidadosa, ir identificando cuáles son las necesidades básicas de nuestro cuerpo, las necesidades primarias. Yo les diría, los principios estos que están ahí en el listado surgen a partir de ir identificando esas necesidades primarias que están en la base de la vida. Recuperando desde la medicina antropológica y sus sabidurías, desde la psiconeuroinmunoendocrinología y todas las bases bioquímicas, el progreso de la vida, en fin. ¿Por qué me parecía importante y desde mi punto de vista es trascendental? Porque aunque parece que no es complicado, lo que termina siendo difícil es lo que hay en torno a eso. Es decir, hablábamos en alguna de las sesiones, por un lado, las distorsiones, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que nutrirnos, podemos coincidir todas en ello, pero no necesariamente tenemos muy claro cómo es bien nutrirnos. Hay tanta información, hay corrientes de opinión, incluso hay modas, hay intereses de las transnacionales alimentarias, ¿no? Que llevan la tendencia hacia cierto lado. Entonces, hay confusión y hay distorsión. Si bien es cierto que todo mundo sabemos que tenemos que descansar, sin embargo, también suele haber distorsiones al respecto. Descansar, pero hace daño hacer siestas, son buenas las siestas, descansar 8 horas, hacer pausas, no, es que está bien 8 horas, pero entonces ¿en qué hora de la noche? Y bueno, incluso la respiración, ¿no? Que sí tienen que ser respiraciones profundas y entonces si inflar o no el estómago, si va hacia el pulmón, que si va hacia abajo, respiración, ¿para qué? Entonces, son quizá, podríamos decir, los principios a lo mejor más básicos o más del común que se podrían prestar a poca confusión o distorsión. Ya no digamos con los otros principios, como el aprendizaje, por ejemplo, como el compartir, como la atención, que en muchas ocasiones están cargados de tantas cosas que como que se pierde la esencia. Que además yo creo que vivimos en un momento histórico muy centrado en la forma y menos en el fondo. Entonces, ejemplo, sabemos necesidad del aprendizaje, no lo colocamos como una necesidad de vida, ¿no? A lo mejor hay alguien que diría, pues si no respiro me puedo morir, pero pues si no aprendo no me puedo morir. Es una necesidad, ¿no? Cada uno de los que yo puse ahí precisamente está basado pues en lecturas, en estudios, en práctica de vida, en acompañamientos, y necesitamos. Es vital aprender. Pero bueno, ¿qué distorsiones, por ejemplo, puede haber en el tema del aprendizaje? Pues que aprender es ir a la escuela y estudiar una licenciatura, por ejemplo, ¿no? Y que ese es un verdadero aprendizaje, o el de la ciencia clásica, ¿no? Y entonces quizás si no aprendo eso, entonces no estoy aprendiendo. Y cuando hay muchas formas de aprendizaje, ¿no? Incluso esto que nos compartía Jessica,
a nivel molecular, ahí a partir de la práctica que se constituye un hábito, ahí está habiendo un aprendizaje genético. ¿Se acuerdan del dato que les decía de que el 98% es epigenética, es lo que aprendemos en la vida, y solo el 2% es heredado? Entonces, todo lo que estamos incorporando, integrando con la constancia, se convierte en nuestros genes. Y aunque tengamos cierta tendencia de aprendizaje genético, pues lo podemos transformar. Compartir, por ejemplo, también puede haber, digamos, como, no solo distorsiones, sino yo diría como una serie de creencias asociadas que pueden llevar a elecciones personales. Por ejemplo, compartir, estar en una situación de buen compartir como para la felicidad, pues el matrimonio y la familia, ¿no? Y entonces ahí se deposita que compartir es eso, o la pertenencia, ¿no? La pertenencia tiene que ser a una familia y entonces ahí se deposita la felicidad, cuando en realidad, pues es una elección, es una opción, pero en realidad hay muchas maneras de compartir. Yo puedo compartir en una comuna, en la familia, en una red de amigas, ¿no? Con compañeras, en fin. Entonces, si se dan cuenta, en el listado, lo que yo hice fue precisamente un esfuerzo de ir a lo más primario. ¿Qué es lo que de verdad necesitamos? Porque nuestras células requieren recibir, ¿no? Incluso, por ejemplo, la creatividad, ¿no? La posibilidad de crear, que ya hablaba la sesión pasada sobre ello, independientemente de cómo decidamos hacerlo cada quien, ¿no? Esto que también compartían las compañeras al inicio, o sea, cada cuerpo y cada persona necesitamos cosas diferentes, ¿no? Y a lo mejor yo elijo compartir de cierta manera y con ciertas personas. Otra persona elige aprender de otra manera, ¿no? Y otras fuentes. Pero lo que sí es cierto es que necesitamos aprender. Y muy probablemente ustedes han experimentado el placer, por ejemplo, de cuando descubren algo nuevo. Cuando dicen, ¿no? Eso yo no lo tenía en mi espacio, lo incorporo y se suma y lo siento como eso que me revitaliza, ¿no? Entonces, la idea de los principios justo es cómo recupero esas necesidades básicas. Y lo quiero vincular también con el concepto de cuidado, ¿no? Que es otro concepto que también aquí se ha incorporado en el nombre de la red, porque en estricto sentido, cuando practicamos los principios, estamos cuidándonos. El cuidado como concepto, el cuidado es la atención de nuestras necesidades. Fíjense, curar, viene de la misma raíz que cuidado. Curar, curare, cuidare. En realidad, curar en su origen significaba cuidar, que se ha venido distorsionando con ese modelo, pues muy reciente, ya platicábamos, a curar como administrar un remedio, ¿no? Ya sea químico, herbolario, del tipo que sea, significa cuidar. Y cuidar significa atender las necesidades del cuerpo, ¿no? Esto que decían al inicio, varias de ustedes lo conectaban con ello, ¿no? Significa escucharme, ¿no? Escucharme qué necesito y por lo tanto atender mis necesidades y por lo tanto cultivar la vitalidad, por supuesto desde la propuesta de revitalización. Quiero compartirles algunos datos muy breves porque pues no podría, ¿no? Desarrollar todo lo que es cada uno de los principios, en fin, no nos da tiempo, pero solo algunos aspectos que creo que
podrían serles de utilidad respecto a más o menos cada uno de los principios. No voy a ir a todos porque no nos daría tiempo, pero en el tema, por ejemplo, de la activación física. Antes de entrar a cada uno. Ok, entonces algo importante, varios de ustedes decían, de pronto no es tan fácil, ¿no? Cada quien tenemos algún principio, ¿no? Alguna práctica de vida que nos cuesta más trabajo, que dejamos de atender, o varios. Algo que me parece muy importante de entrada frente a los principios, y por eso la propuesta de revitalización, es que cuesta mucho trabajo también, porque a veces no lo ponemos en el centro del cuidado. ¿no? Porque a veces a partir de los propios aprendizajes y por supuesto las propias elecciones, podemos poner en el centro que lo importante para mi bienestar y para mi cuidado es hacerme estudios, por ejemplo, es ir al médico, al psicólogo, ¿no? Nuevamente, no digo que sea malo. ¿Se acuerdan que eso es muy importante, ¿no? No digo que sea malo, es necesario. Sin embargo, a lo que voy es, si yo pongo al frente eso, pues le voy a dedicar recursos, tiempo de mi vida y, por supuesto, mucho ahínco, porque yo creo que ahí está mi bienestar. Sin embargo, si ese ahínco y esa convicción y esa confianza la depositamos en que si yo atiendo mi alimentación, mi hidratación, mi descanso, la activación física, mi nutrición, compartir, en fin, entonces es muy probable que abra espacio en la vida, ¿no? Que le dedique más tiempo, pero, y eso, como les decía en algún momento, lo que me he dado cuenta que cuesta más trabajo, justo es recuperar la convicción y la confianza en nuestro cuerpo. Porque durante mucho tiempo, pues hemos depositado que la construcción del bienestar viene como, no solo desde afuera, ¿no? Porque ya hablábamos la vez pasada que me decían, es que no, pues no todo viene de adentro, ¿no? O sea, no, y más bien lo que propone revitalización al contrario. Ahí necesitamos del agua, del sol, ¿no? La energetización, necesitamos del compartir de los otros, de los nutrientes de la tierra. Pero la confianza en que nuestro cuerpo sabe qué hacer con esos insumos. Nuestro cuerpo sabe qué hacer con los nutrientes, con la energía, con el agua, con el descanso, y que se va a ir armonizando. Entonces, bueno, eso como un contexto general de por qué a veces, aunque sabemos, y yo creo que todo el mundo lo hemos vivido, ¿no? Y los médicos muchas veces lo dicen, es que ¿por qué no come bien si ya sabe que comiendo bien va a estar bien, ¿no? O ¿por qué no va a hacer ejercicio si ya sabe, ¿no? O cada quien lo sabemos. Y es que si ya sé, ¿por qué no lo estoy haciendo? Y es que muchas veces no creemos que ahí, incluso yo he escuchado en algunas personas, ¿no? Que me dicen, es que como en eso tan simple. O sea, las enfermedades, el cáncer, ¿no? Pues no se va a quitar nada más porque tome agua y porque haga caminatas, ¿no? Y ahí el tema de la genética ha sido clave. ¿no? O sea, saber que no es cierto que si tuve abuelos y padre o madre con cáncer o diabetes, estoy destinada a, porque entonces, pues, ¿qué caso tiene, no? ¿Qué caso tiene más o menos cuidar esas cosas si tengo una herencia? Sin embargo, bueno, ahora se sabe que no, que el 98% tiene que ver con nuestras prácticas. Ok, entonces, algunos datos. Activación, un dato importante. Ustedes saben que a través del sistema circulatorio llega a nuestro cuerpo a través de la sangre los nutrientes, ¿no? De lo que nos alimentamos, llega el oxígeno y esa sangre se mueve a partir de una bomba que es el corazón. Entonces tenemos nuestro sistema de entrada y nuestro sistema de salida. Nuestro sistema de entrada que tiene que ver justo con la carencia, ¿no? Decíamos, enfermamos por carencia, entonces ahí necesitamos ingresar a nuestro cuerpo para no tener carencias. Pero también es importante nuestro sistema de salida para no caer en excesos, ¿no? Que es la otra razón de ir hacia la cronicidad y la enfermedad. Entonces, en el caso de la activación, un dato que es muy importante es pensar cuál es nuestro sistema de salida.
¿no? De entrada, pues es justo a través del sistema digestivo y del sistema digestivo a la sangre y se distribuye a todo el cuerpo. ¿A través de qué? De una bomba que es el corazón. ¿Alguien sabe cuál es nuestro sistema de salida o nuestro drenaje, digamos, del cuerpo? Nicté. Pues el sistema excretor, el sudor, las lágrimas. Exacto, digamos, ajá, Y sí. cuando tenemos catarro. Uh-huh. Esos son mecanismos de excreción. Eftedora, ¿querías comentar algo? Ah, no, creo que no. Entonces, son mecanismos de excreción. Pero fíjense, así como llega a través de las venas y las arterias, ¿no? Entonces llega a todos los nutrientes, a todo el cuerpo, a cada una de nuestras células. Entonces, también va recogiendo de cada una de nuestras células hasta que sale por el sudor, por las lágrimas, por la orina, por el excremento, ¿no? Pero ese sistema que va recogiendo, que va recogiendo, que va recogiendo y que son como igual que las venas, pero va de salida, que casi no lo conocemos, por cierto, es el sistema linfático, que por cierto, últimamente ha habido mucho más cáncer linfático. ¿Por qué? Un problema de exceso. El drenaje se congestiona, se tapa crónicamente y empieza a haber precisamente una degeneración celular, que son los cánceres. El sistema linfático está integrado de la mano, trabaja todo el tiempo de la mano con el sistema inmunológico. Porque tanto el sistema linfático sirve como para ir recogiendo todo lo que ya se usó, ya cumplió su función y ya va saliendo, pero a la vez va monitoreando que ese organismo esté en homeostasis, es decir, que esté funcionando adecuadamente. Entonces es un monitor y trabaja de la mano con el sistema inmune, que seguramente algunas de ustedes saben que están los ganglios linfáticos, que son parte del sistema inmunológico. Ok, pero entonces ya sabemos que es el sistema linfático, ¿no? Nuestro sistema de drenaje, pero entonces ahora, ¿cómo movemos el sistema linfático? Porque no tiene bomba como el corazón. Entonces, uno de los aspectos claves es precisamente la activación muscular. Cada vez que movemos los músculos, estamos activando nuestro sistema de drenaje, nuestro sistema linfático. Entonces, ese es un dato respecto al tema de la activación que me parece muy importante dejarles. ¿Se acuerdan que yo les decía, me he encontrado con que la dificultad es la distorsión, pero también la falta de información? Porque a veces pues nos dicen, es que tiene que hacer ejercicio 3 veces al día, por lo menos media hora, caminar, en fin, pero conocer qué está pasando dentro de mi organismo. ¿Y por qué es tan importante moverme? Porque cada vez que estoy moviendo mis músculos, el sistema linfático está enervado a los músculos. Entonces, cada vez que estoy activándolo, es como estar echándole agua, digamos, ¿no? O movilizando mi sistema de drenaje. Por eso, frecuentemente cuando se trabaja con dietas, ¿no? Que dicen, es que no bajo de peso o me siento muy inflamada, congestionada, y entonces empiezo a retirar comida y a retirar comida y entonces a hacer dietas. Sin embargo, si mi sistema de drenaje está saturado, entonces puedo desnutrirme y pasar a carenciarme y sin embargo no me siento distinta porque necesito limpiar mi sistema de drenaje. Ahora, con este ejemplo les quiero contar otra cosa respecto a los principios, que muy probablemente quienes pudieron verlo lo saben. O sea, los principios están enlistados, pero en realidad están en interacción. Unos se alimentan a los otros. Por ejemplo, ahorita estoy hablando de activación, pero estoy hablando de excreción al mismo tiempo. Esta necesidad fundamental de que salga de nuestro cuerpo lo que ya no necesitamos. Y entonces me voy a ligar al de la excreción y quiero hablar sobre ese también. ¿Por qué? Porque yo les diría que en la actualidad estamos enfermando más por exceso que por carencia, de estas dos razones de las que hablábamos, y un poquito lo tocábamos la vez pasada. ¿Por qué más por exceso?
que entonces generó la lógica de que necesitamos más para estar mejor, ¿no? Para ser más felices, para ser más saludables, para estar mejor nutridas. Y eso nos ha llevado a que en realidad pues terminemos en excesos y que frecuentemente entonces busquemos hacer más para estar mejor. Los nutrientes, el agua misma, ¿no? Entra, cumple una función y sale de otra manera. El aire, que entra con ciertos nutrientes, ciertos elementos químicos y sale de otra manera, pero también pensamientos, también emociones, también relaciones, ¿no? También la vida misma, ¿no? Y eso significa también tener una mirada distinta y una concepción distinta de la muerte, ¿no? En estricto sentido, el tema de la excreción, y es otro dato que quiero hoy compartirles, pues la excreción nos conecta frecuentemente con los duelos y con la muerte. A veces. Ok, entonces les decía, la excreción, por lo tanto, nos conecta con los duelos y dependiendo cada persona, los aprendizajes que tengamos, las asociaciones que tengamos al tema de la muerte, pues se nos va a facilitar o se nos va a dificultar el soltar. El soltar los nutrientes que tienen que salir a través del excremento de la orina, o el soltar emociones, el soltar relaciones, o incluso el soltar la vida. Si se dan cuenta, aquí también vinculo un poquito con la tercera columna de la tablita, esta de los principios, en donde la tercera columna habla de las habilidades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en la medida que vamos practicando los principios, vamos desarrollando habilidades también, ¿no? Habilidades como el soltar, por ejemplo, en este caso. Y por eso mismo vamos cultivando la vida. Es un desafío que nos fortalece en ese camino de me cuesta soltar, ¿no? No encuentro bien cómo nutrirme, se me dificulta, tengo que disciplinarme para el descanso, para la actividad física, la persistencia, ¿no? Que esa es otra de las habilidades importantes. Entonces, la práctica de los principios y el desarrollo de las habilidades, por eso nos revitaliza, porque nos va fortaleciendo. A diferencia de, por ejemplo, buscar el bienestar a través de un remedio, ¿no? Que sea momentos nos puede ayudar, pero de largo plazo no nos fortalece. Porque entonces puedo decir, yo me tomo una pastilla porque tengo un dolor en la espalda o en la cadera, ¿no? Y me tomo la pastilla, me quitó el dolor. Pero si yo me pongo a fortalecer, creo que por ahí hay un micrófono. Es el tuyo, Catalina. Ya está, gracias. Entonces, sin embargo, si yo trabajo mecánicamente en fortalecer mis músculos, que son mis amortiguadores, para poder sostener y que no estén sufriendo los músculos, los tendones, entonces voy ayudando a que mi columna se acomode, a que mi cadera se acomode, y entonces, claro, es más trabajo, sí, pero también me fortalece más y es un sostén de largo plazo. Entonces, al momento de practicar las habilidades, para quien tiene el cuadrito, pues también puede ir entrando un poco hacia allá. Y si se dan cuenta con el tema del... ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí estamos? ¿Sí? El tema de la pertenencia es el último de los principios. Es el último y sin embargo yo diría quizá es el más, no sé si el más importante porque todos son clave, pero es el más integrativo, ¿no? El de la pertenencia porque tiene que ver con la vida. Hay distintos niveles de la pertenencia.
Hay distintas formas de pertenencia. Igual no me da tiempo de entrar a todo. Pero hay la pertenencia trascendental. ¿Qué significa esa? Es la pertenencia que nos lleva a conectar y saber que somos parte de un todo. Ese todo que es ¿cuál? La vida. Y me voy a la primerita de las sesiones que tuvimos. La unión hace la vida. A saber que en estricto sentido nunca estamos realmente solas. Nunca estamos realmente solos. Siempre somos parte y estamos interactuando con el todo, que también lo hablábamos la sesión pasada. Cuando les citaba este pasaje de Thich Nhat Hanh, ¿no? Que les decía él, me gusta la analogía que hace como nuestra vida individual, nuestra vida con B minúscula, ¿no? Que son nuestras vidas particulares, son como olas en el mar. Entonces la ola toma forma de una vida. Sin embargo, nunca dejamos de ser mar. Y en algún momento volvemos a ser mar. Es decir, somos parte de un todo. Eso es una vida trascendental. La pertenencia trascendental, saber que somos parte de un todo y ese todo es la vida. ¿No? Independientemente de que también, igual que en el compartir, podemos querer compartir en común, en familia, también esa trascendencia y ese saberse parte de un todo, pues puede haber elecciones particulares, ¿no? De un todo a partir de una religión en particular, cada quien, en fin, pero la realidad es que no estamos aisladas, ¿no? No estamos aislados y que eso conlleva a saber que en la medida que cuidamos nuestra vida, cuidamos la vida con B mayúscula, porque somos parte de un ciclo en el que estamos con el que estamos interactuando. Y entonces desde allí, por eso el tema de la muerte, porque me dirán, ok, sí, pero ¿y el tema de la muerte, no? Pues porque la muerte en realidad, estas muertes que a veces nos duelen o nos dificultan, es aquello que sale de nosotros y que pareciera que se va a la nada, pareciera que se pierde para siempre. Y sin embargo, pues regresa a ese mar que es el todo. Precisamente en esta idea de crear, pero también es maravilloso ver cómo solo de harina y agua surge la vida. Surge esa vida que es la masa madre y después con eso surge un pan delicioso y ese es un pan nutritivo que además cultiva nuestra vida, ¿no? En fin, y es todo un ciclo. Y entonces, en el trabajo precisamente que hacemos, pues cuando se va cultivando masa madre, al alimentarla, se le tiene que alimentar, pero también se le tiene que sacar, ¿no? Ingreso, excreción. Y entonces una de las personas comentaba y decía, es que no, yo no puedo tirar, es que es vida, yo no lo puedo tirar, ¿no? Y bueno, ahí trabajábamos el tema del duelo, en fin. Entonces cuando lo trabajamos y veíamos cómo en realidad esa parte de la masa madre que cada vez sacamos, ¿no? En realidad pasa a otros, a otra parte pues de la vida. Fue muy bonito porque a partir de eso surgió de ella y con su familia, empezaron a cultivar en un patio, en su traspatio, digamos, empezaron a cultivar y entonces lo que hacían era llevar esa masa madre que salía y entonces la ponían en la tierra para que sirviera de abono y empezaron entonces a cultivar plantitas, ¿no? Y fue muy bonito porque finalmente mostró ese ciclo de la vida. En realidad no es que algo se vaya a la nada, siempre pasa a otro lugar, siempre y cuando le demos ese espacio. Y entonces el tema de la pertenencia, bueno, pues tiene otras pertenencias, como una que creo que ustedes también han estado relevando con la red y el nombre, que es la pertenencia a cuerpo, es una segunda, ¿no? La pertenencia trascendental, la pertenencia a cuerpo, que es nuestra segunda pertenencia, yo diría, más importante, después de esta concebirnos parte de un todo, es esta vida, este cuerpo, y cómo habitarlo.
¿no? Habitar nuestro cuerpo es saberlo, conocerlo, cómo funciona y atender sus necesidades, apropiarnos, ¿no? Esta pertenencia a nuestro propio cuerpo. Y por supuesto la pertenencia a territorio, que a veces no la tenemos como tan clara, yo creo, y me da gusto porque aquí también hay muchas personas que no viven en la Ciudad de México y a lo mejor tienen más experiencia al respecto, o incluso que hemos vivido en la Ciudad de México, pero tenemos experiencia en el campo, ¿no? Y ese sabernos parte de un territorio que es tan importante, pero no un territorio propiedad, ¿no? Que también tiene una cierta distorsión a partir de la sociedad de la propiedad privada, sino un territorio lugar de vida. ¿Mm? Un territorio donde surge la vida, donde construir la vida y donde estar y habitar. Y pues, por supuesto, perdón, es que sonó algo aquí raro y pensé que era la alerta sísmica. Eso no parecido. Entonces, y después ya vienen como las pertenencias particulares, ¿no? Estas a la familia, a las amistades, a algún grupo, algún colectivo, en fin. Entonces, bueno, desde mi punto de vista también compartirles un poco sobre la pertenencia en esencia. Me parece que, sobre todo en este momento en el que estamos viviendo, en que a veces sentimos, decía una persona, yo creo y me siento como emberrinchada porque yo quiero ver a la gente que quiero. Yo necesito ver a las personas que quiero. Me hacen falta mis amigas, me hace falta mis vecinos, me hace falta mi gente, ¿no? Y en ocasiones podemos sentir que eso es como un berrinche, pero realmente el contacto, el estar con nosotros, el sabernos parte de, es absolutamente necesario. Es un principio de vida. ¿No? Y quiero conectarlo otra vez con el tema de los virus. ¿Se acuerdan lo que en la primera sesión compartía? Al parecer, y los distintos estudios lo dejan ver, aunque no es concluyente, pero al parecer esa es parte de la función de los virus. La interrelación y la intercomunicación entre todos los seres de este planeta. Entonces, en la medida que nos alejemos de los virus, pues nos estaremos alejando de la vida. Ese aislamiento nos aleja de la vida cuando aparentemente y desde como lo estamos recibiendo ahora, pues los virus son amenaza de muerte. ¿No? Que para quienes estuvieron ya desde la primera vez, pues hablábamos un poco de lo que han significado más bien virus y bacterias como nuestras grandes abuelas y desde donde surge. Déjenme ver. Otro aspecto importante respecto. También quiero compartirles algunos datos. Les decía, hay mucho más de cada uno de los principios y las habilidades y los atributos que se desarrollan con la práctica de los principios. Pero el tema del descanso también me parece muy importante por esto que les decía. Estamos enfermando más por exceso que por carencia. Entonces, también hay alguna falta de información, algunas distorsiones del descanso. Y el descanso tiene que ver mucho con el ciclo circadiano. No sé si algunas conozcan un poco al respecto, pero precisamente en este ser parte de un todo, el cuerpo humano está sincronizado en ciclos que se realizan funciones distintas a lo largo del día. A lo mejor algunas han por ahí leído que si es la hora del hígado, que si es la hora del riñón, ¿no? Que a veces desde la lógica del remedio se dice, pues es que tienes que hacer tal cosa y es mejor en esta hora porque es la hora de tal órgano, ¿no? Bueno, el ciclo circadiano es que se realizan ciertas funciones en coordinación con los ciclos de la Tierra. Entonces, en primavera, verano, en el día, en la noche, en ciertas horas del día. Y eso está pues programado genéticamente. Entonces, el descanso, les quiero dejar dos datos. Uno muy importante es que durante el descanso sucede lo más importante para la vida. No mientras actuamos, sino mientras descansamos. Durante la noche se lleva a cabo la regeneración celular. ¿Recuerdan que les decía hace un rato? Las células tienen un periodo de vida. Entonces, pues cada X tiempo, que por cierto no es muy largo,
Entonces mueren, pero hay una reprogramación genética para que otra vez surja otra célula igual y cumpla la función y así seguimos mientras estamos vivos y vivos. Ok, entonces decía, durante el descanso sucede la regeneración celular, sucede la integración de la memoria, sucede los procesos de limpieza y de excreción. Y tiene cierta lógica porque imaginemos que es como cuando se detiene, ¿no? Como cuando dicen cerrado por inventario, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras está abierto estamos en actividad, entonces no hay tiempo para integrar ¿no? A ver qué nos sirve, qué tenemos que guardar en la memoria, qué cosas se archivan, qué cosas se... Entonces en la noche es cuando nuestro cuerpo hace todo ese proceso, ¿no? Y entonces dice, a ver, de lo que se vivió en el día, qué cosas no me son útiles, las integro, qué tengo que sacar. Y por eso frecuentemente en la mañana, o a veces incluso durante la noche, vamos al baño. Casi es lo primero que hacemos al levantarnos, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, por cierto, en el tema de hidratación les dejo otro dato, que lo primero que hagamos en el día sea tomar agua. Agua absolutamente natural, no limón, no agua caliente o estas cosas que a veces se dice el agua y su poder, digamos, simple, entre comillas, porque es un líquido increíble, si lo vemos bioquímicamente es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, solito tiene mucho y así lo necesita el cuerpo. Entonces, por eso frecuentemente al levantarnos, entonces vamos al baño. Y les decía, cuando necesitamos excretar más, a veces en la noche nos levanta ir al baño. Por lo tanto, es muy importante el descanso. Es muy importante dormir. Yo creo que todas hemos experimentado que cuando dormimos bien, nos levantamos revitalizadas. Hasta como que la realidad se ve más clara, todo se ve más brillante, emocionalmente nos sentimos bien, pero no son 8 horas lo que tenemos que dormir, digamos, cada persona es distinta, puede necesitar dormir más, menos, aquí hay que escuchar al cuerpo, no hay recetas. Sin embargo, algo que sí es muy importante es que son las primeras horas de la noche. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque en la actualidad estamos durmiendo muy tarde. Y a veces con la idea de si duermo mis 8 horas, pues no importa que me duerma a la 1 de la mañana, más 8 horas, pues ya me levanto a las 9 o 10 y ya cumplí. Lo más importante de estas funciones que les comentaba en este momento se realiza entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana, más o menos. Entonces, imagínense que si estamos durmiendo tipo 12, ¿no? 12, 1 de la mañana, pues ya nada más quedaron como 2 o 3 horas de todo ese proceso de regeneración. Y un dato muy importante, lo que comentaba hace rato, me parece que fue Dora, ¿no? Que nos comentaba sobre el cáncer. Varias investigaciones de neuroinmunoendocrinología han asociado el cáncer con la falta de sueño. Otro dato muy importante, muchas investigaciones en psiconeuroinmunoendocrinología que se han hecho precisamente para atravesar infecciones, si lo pongo así desde la medicina hegemónica más tradicional, ¿no? Cómo enfrentar las infecciones de virus, lo asocian al descanso. Lo que más ayuda para atravesar una enfermedad infecciosa, del tipo que sea, es dormir, dormir y dormir. Ayuda, por supuesto, tomar agua, en fin, cosas que ya sabemos. Pero las investigaciones lo han asociado justo es con el cáncer. Y otro dato también importante comentarles es que nuestro cuerpo más o menos se mueve en ciclos de 45 minutos, tanto para descanso como para activación. Igual, más o menos se ha observado eso a través de diversas investigaciones. Esto porque se los doy como un tip. ¿Se acuerdan con lo de la cronicidad? Entonces, ¿qué nos ayuda para no cronificar? Pues tratar de ir rompiendo nuestros ciclos, ¿no? Entonces, cada más o menos 45 minutos, 1 hora, si tengo que trabajar mucho, pues me pongo por ahí un recordatorio, me levanto, me estiro, respiro un poquito. ¿Qué quiero decir con esto? Que descanso no necesariamente es me quedo en la nada, es paro de lo que estoy haciendo.
hago otra cosa y entonces ya estoy descansando de lo otro. De la misma manera que cuando hago ejercicio, ¿no? Entonces hago ejercicio, pero también necesito descansar de hacer ejercicio, ¿no? Bueno, básicamente de los principios les quería compartir. Al respecto también para que tengamos un poquito de tiempo, creo que esto de lo que interrumpió también quitó tiempo, pero me gustaría otra vez escuchar las preguntas, que comentemos Es muy importante lo que acabas de decir en cuanto a los descansos. Los descansos son para mí primordial porque ya no sé cómo se sintieron ahora que nos movimos un poco, pero se empieza a sentir distinto. De hecho, activamos el sistema linfático. Entonces, activamos también la excreción, ¿no? Y ahí cada uno de los principios se van integrando. Sí, Concepción. Sí, es la primera vez que yo escucho a una ponente decir que hay que hacer descansos, bueno, de los ciclos por 5 minutos y que hay que hacer descansos. En lo personal, por lo regular ya me siento muy cansada a cierta hora del día, me recuesto, me duermo y siento culpabilidad, por ejemplo, perdí para hacer otras cosas que se requieren hacer en mi casa. Y ahorita que estás tú comentando o informándonos que es preciso y es necesario hacer esos descansos, pues lo recibo de maravilla y eso me va a permitir ya no tener culpabilidad cuando me siento cansada y me voy a descansar. Muchas gracias por compartirnos esta información. Toda la información muy importante, pero en particular esto, pues me agrada bastante aprender el día de hoy que debemos hacer esto. Gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, quiero Concepción. Preguntar sobre la siesta, o sea, la importancia de hacer una siesta de media hora, a veces hasta de 15 minutos o de 1 hora en el día, aunque a veces en la noche batalla uno un poco más para dormirse, pero o sea, sí es la importancia pues de la siesta. Sí, gracias, Dora. Fundamental hacer siesta. Más o menos lo que se ha visto es que nuestro cuerpo hace una baja energética y se prepara, hagan de cuenta que se prepara muy parecido a cuando vamos a dormir, alrededor de las 2 y las 4 de la tarde. Entonces, ese periodo, seguramente todas lo hemos vivido y a veces incluso lo asociamos como si estuviéramos malnutridas, ¿no? Que decimos, híjole, es que yo en la tarde ya me canso tanto, algo he de tener mal. Y entonces tomo vitaminas, me vitamino porque tendría que estar bien todo el día. No, ese es un proceso del ciclo circadiano. Entonces, por eso antes se usaba la siesta. Entonces, ayuda a ser más o menos en ese lapso, pero acuérdense que lo más importante es la escucha corporal, dormir y más o menos una siesta 45. Ahí me escucho. 45 minutos, ¿se acuerdan que decía estos ciclos de nuestro cuerpo? Entonces, lo ideal es 45 minutos de siesta. Aunque si en algún momento no pueden 45 minutos, pues 10 minutos, 15 minutos está bien. Yo como siempre les digo en mis grupos, ¿no? O sea, yo les planteo, pues, con base en los estudios, cómo funciona el cuerpo, en fin, lo que es lo ideal para tener un margen. Yo digo que es como, pues, como el horizonte, ¿no? Como diría Eduardo Galeano. El horizonte, la utopía es como el horizonte. Nunca vamos a llegar a él, pero nos sirve para caminar. Y en la práctica de los principios y en la vida es muy importante eso, que no lo hagamos desde la exigencia de tiene que estar perfecto y porque dijo Isaura que entonces 45 minutos y entonces me estreso por llegar corriendo, ¿no? No, ese es un horizonte y de ahí cada una podemos irlo adaptando a nuestra vida. Esto que decías, Concepción, me parece como muy importante porque efectivamente pues nos tocó vivir en un momento histórico de producir, ¿no? Como tenemos que hacer y se valora más el hacer que el parar. Entonces, pues solemos conectar con culpa, ¿no? Yo a veces cuando hago mis... Y lo que quiero decir es que también comiendo fruta puedes cuidar tu cuerpo. Gracias, muchas gracias. Muy bien, Samuel. Efectivamente, y sobre todo la fruta que nos da tanta energía. Y con esto que nos comenta Samuel es fundamental, lo que nos decía de las cosas, yo busco mucho el dulce,
¿no? Y yo creo que es algo que nos sucede a muchas personas en la actualidad porque, pues en alguna medida también se ha satanizado a los carbohidratos. Pareciera que los carbohidratos son malos y sin embargo, y esto es un documento de la OMS, ¿no? Misma Organización Mundial de Salud, eh, lo que necesita más nuestro cuerpo, el 75% de nuestros alimentos tienen que ser carbohidratos y solo del 10 al 15% proteínas, ¿no? Grasas del 20 al 35%. Entonces, ya me pasé al tema de la nutrición. Gracias, Samuel, por conectarnos también con el principio de la nutrición, que por cierto, por ahí no les dejé ningún tip o dato. Ahí está un dato importante, ¿no? Que de la misma manera que lo que nos compartías, Concepción, del descanso, ¿no? También en los alimentos se han satanizado alimentos. Y los carbohidratos de las frutas son muy buenos carbohidratos. El problema es cuando consumimos carbohidratos industrializados, refinados y que en realidad no tienen nutrientes, pero sí contaminan nuestro sistema linfático. Al cuerpo le cuesta mucho sacarlos, entonces nos desnutrimos, pero fíjense, algo que es muy importante. Como no tienen nutrientes esos carbohidratos refinados, tendemos a comer más, porque nuestro cuerpo dice, todavía necesito más nutrientes. Y si ese tiene un 1% de nutrientes, pues necesito 10 cantidades para tener un poquito 10 proporciones de carbohidratos. Sin embargo, si comemos carbohidratos de calidad, como la fruta es 1. Ok, entonces tampoco necesitamos demasiada variedad y abundancia. Eso también se ha construido en una distorsión, ¿no? Demasiadas vitaminas, demasiados minerales, demasiada variedad de alimentos. Necesitamos, sí, tener carbohidratos en esa cantidad. Por ejemplo, nuestro alimento en México ha sido un alimento muy completo. Tortilla con frijol, el cereal con la legumbre, integra una proteína de una calidad maravillosa, con frutas, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, ya, ¿alguien más quiere? Sí. Okay. En este tiempo de confinamiento, como que lo que hemos notado y nos pasa también a nosotras, como que las emociones están a flor de piel. Y en algún momento comentaste que las emociones como un lenguaje. Yo sí quisiera que platicaras un poquito más del tema. Ok. Es que es un tema que daría para todos los poquitos, para una sesión completa. Isaura, Sí, también iba a hacer una pregunta similar, Irma. Irma, sí. Una pregunta que con emociones tiene que ver con indagar, con la habilidad de indagar, ¿no? Así lo pusiste. Y con, ¿cuál es la función es otra y la habilidad es indagar y el resultado es emociones? Yo no entendí eso también. Activación, okay. Indagar y emociones. Ok, qué bueno, gracias Irma, que planteas esto porque sí se puede confundir, ¿eh? En términos horizontales no se vinculan las columnas. Ajá, no se vinculan, no es este principio con esta habilidad, no. Ajá, más bien interactúan todas. Entonces, para que no, porque no estaría muy restringido, digamos, ¿no? Es más bien todas interactúan con. Ahora, las emociones, emotion, ¿no? La movimiento, las emociones tienen su función como nuestros ojos, nuestras manos, ¿no? Nuestros oídos. Las emociones se desarrollaron milenariamente en nuestro cuerpo, lo pongo como un ejemplo, como un órgano más, porque tienen su función. ¿Y cuál es esa función? Es movernos, ¿no? Las emociones están hechas para movilizarnos y cada una de ellas nos mueve de manera diferente. Entonces, por ejemplo, el enojo es una emoción de defensa. El miedo es una emoción de protección, nos mueve a protegernos. La tristeza es una emoción de sanación. Si se dan cuenta, la tristeza nos lleva más bien como a recluirnos, como a ir hacia adentro, a mantenernos quietas, a dormir, de la misma manera que haríamos para sanar si tuviéramos una cirugía.
Lo que pasa es que la emoción no lo vemos tan así, pero necesitamos mantenernos, cuidarnos, apapacharnos, que por cierto, Concepción, que un poco eso también nos neta, ¿no? Porque hemos aprendido más como hacer, incluso nos con miedo, porque pensamos que si está muy triste y duerme y luego ya no come, si se dan cuenta todo eso tiene que ver con parar, entonces algo malo enfermar, está deprimida, y entonces, como les decía, esta acción, los tasis que el cuerpo está generando, podemos atacar, entonces con un antidepresivo, ¿no? Cuando realmente el cuerpo necesita atravesar por ese proceso. Entonces, ahorita menciono esas emociones, pero cada una tiene su función. ¿Qué está sucediendo, Lidia, un poco con lo que nos comentas? Que en la medida que estamos en reclusión, estamos muy inmóviles. ¿Qué va a pasar? Que nuestras emociones se van a activar muchísimo. ¿Por qué? Porque nos dicen muévete, 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 necesito moverme. ¿Por qué? Necesito moverme para vivir, para ir por alimento, para activarme, para activar mi sistema linfático y entonces excretar, para ir por un buen contacto afectivo, ¿no? Para salir y aprender, para todo eso. Entonces, claro que las emociones se empiezan a activar porque están cumpliendo su función. Oye, yo quisiera una pregunta ahorita que dices eso. Sí. Yo tengo una bronca así porque la gente tiene mucho miedo, le está haciendo mucho daño el encierro, pero no quiere salir del encierro, hay mucho miedo a salir. Entonces ahorita yo estoy trabajando en campañas como de autocuidarnos, autoprotegernos, caminar, movernos en armonía, en equilibrio en esta realidad. Y estoy mucho en esa campaña de no te encierres, ya no. Corazón y amor para las de Valparaíso y para las de Juárez y para las de Guadalajara, por las de la CDMX, por las de Puebla, por las de... Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas. Para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. Irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa. Reloj de campana, tócame deprisa para que...